Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, en el capítulo 42, y vamos a leer juntos los versos 36, 37 y 38. Lo vamos a hacer a la voz de tres. 1, 2, 3. Entonces su padre Jacob le dijo: me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra mí. Son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos, si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo te lo devolveré. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haré descender mis canas con dolor al Seol. Vamos a tener una palabra de oración con el pastor Héctor. Sí, Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, reconociendo que tú eres quien nos da la vida, el aliento y todas las demás cosas. Y queremos, Señor, también considerar tu palabra, que seas tú hablando a mi vida y a la vida de cada uno de los presentes, Señor, y a todos aquellos que escuchen de una u otra manera este mensaje. Te damos gracias en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén, te damos alabada. Sí, Señor, bendito Señor. Tomen asiento, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque Él nos tiene reunidos en esta mañana. Hoy, como ustedes conocen, es un día que en algunos países de nuestro continente, y no sé si de otro continente, pero en Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica se celebra lo que conocemos como el Día del Padre. Y en muchas iglesias evangélicas, de una u otra manera, a veces se trata de traer un mensaje con este enfoque. La Biblia habla mucho acerca de los padres, como habla de las madres, como habla de los hijos, como habla de la familia. Y es por eso que usted debe leer la Biblia, porque la Biblia no solamente es un libro de teoría, es un libro práctico. Y es un libro que nos aconseja cómo vivir, cómo debemos fundamentar nuestra vida, cómo una familia debe estar establecida. La Biblia dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si usted ha leído el libro de Génesis, usted ya se tiene que haber topado con la historia de Jacob y su familia. Hoy vamos a tocar como un trasfondo bíblico los capítulos 42, 45 y 46. La familia de Jacob nos viene, si usted quiere tener una mayor comprensión, usted puede leerla desde el capítulo 37 hasta cerrar el capítulo o el libro de Génesis. Y desde una perspectiva moderna, muchos podrían decir que la familia de Jacob fue una familia disfuncional. ¿Por qué? Porque era una familia grande. ¿Cuántos hijos? 12 varones y una mujer. Pero los 12 o los 13 no eran hijos de la misma madre. Eran de 4 madres diferentes. De un mismo padre, pero de 4 padres, de 4 madres diferentes. Raquel, Lea, Silpa y Bila. Y es verdad que en un hogar los responsables principales son el padre y la madre, pero sobre todo, ¿quién es el responsable principal? Los padres. Es el padre, es el varón. ¿Por qué? Porque él es la cabeza. Y cabeza significa responsabilidad. Ahora, la crianza de los hijos no es solamente del padre o de la madre, es de ambos. Pero Dios, primeramente, ¿con quién trata? Es con el varón. Y Dios había tratado con Jacob, como había tratado con sus antepasados.
Y usted va a ver que en esta porción que hemos leído, usted lo va a ver negativo a Jacob. ¿Y cómo superar la negatividad? Porque la mayoría de la gente desarrolla 3 reacciones básicas o 3 respuestas negativas a veces cuando enfrentamos problemas. A veces respondemos negativamente. Nos ponemos en contra de nosotros mismos o en contra de las personas. O cuando viene un desafío, tomamos una posición de derrota. Y creo que a todos de una u otra manera nos ha pasado esto. A veces y esto no debería ser en el caso de un cristiano, pero a veces pasa. Nuestra reacción es de manera horizontal ante los problemas. ¿Qué estoy hablando? De una manera humana. En vez de que nosotros primeramente vayamos al Señor, porque Él es el pastor ayer hablaba un poco acerca de la soberanía. Dios está en el control de todas las cosas, aún de los problemas. Los problemas que para nosotros son imposibles, para Dios es posible. Ahora, Dios muchas veces va a decir no a algo que nosotros le pidamos. Dios va a permitirnos que pasemos problemas, pasemos duras experiencias. En esta semana, un hermano conocido del pastor Héctor, que es un hombre mayor que el pastor Héctor, está enfrentando la pérdida de un hijo, el menor de sus hijos. Cuando a veces se entiende que por lógica es los hijos los que entierran a sus padres. Pero en este caso fue todo lo contrario. Y esto no es algo nuevo. Usted sabe que esto ocurre diariamente. Tal vez en este mismo día un padre esté enterrando a sus hijos. Y tal vez él esté con el corazón afligido. Lo que pasa con esa familia es que no se le dice a los padres que el hijo ha fallecido. Pero puede ser que ya hayan dicho, no lo sabemos. Sí, pero esa familia tenía ese problema. Sí, pero lo que quiero decir es que las aflicciones van a venir y cómo debemos superar, porque a veces nos ponemos en una postura negativa. Otra vez es cómo actuamos. Tenemos resistencia a lo que es nuevo. Resistimos a los cambios. Y quiero decirle que estamos siempre experimentando cambios. Y quiero decirle que esto recrudece cuando llegamos a una etapa mayor, cuando el hombre envejece. Decía el predicador del libro de Eclesiastés, Salomón, él decía, antes de que vengan los días malos, en los cuales no haya contentamiento. Estos problemas, hermanos, como yo les decía, tienden a intensificarse a medida que usted y yo envejecemos. Jacob tuvo problemas para caminar con Dios durante toda su vida. Incluso cuando era un hombre anciano, constantemente batalló con la negatividad, con un punto de vista horizontal y con una mente cerrada que se resistía. Por eso recordemos la afligida historia de Jacob y José. Si usted va vayamos al capítulo 37, solamente leamos los primeros versículos. Mire lo que dice el capítulo 37, para que usted tenga una perspectiva de la familia de este hombre llamado Jacob. Mire, los versos 1 al 3 dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, mire, y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Quiero que note allí, no dice que estaba con los hijos de Lea. Es decir, que los que menos, como a veces vulgarmente se dice, los que menos lo tragaban, los que menos lo apreciaban, eran los hijos de Lea.
Y quiero decirle por qué esto es importante. Porque si usted lee, por eso le dije, si usted lee, es importante que usted lea la Biblia. Usted va a ver que desde que Jacob aparece y Jacob quiere formar un hogar, él tuvo dos mujeres en primer lugar. Y estas dos mujeres eran hermanas. Y hubo conflicto entre estas dos hermanas. Por eso es que después los hijos, se puede decir en un sentido simbólico, como que heredaron este odio, estas rencillas. A veces hay problemas que vienen de familia en familia, y a veces los hijos siguen arrastrando esta raíz de amargura. Pues estos problemas habían. ¿Qué dice más allí en el capítulo 37? Dice, y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José, y aquí mire, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de colores. Mire, aquí que nos muestra que parece que el favorito de sus hijos era José. Había favoritismo. Y eso no debe haber en los hogares. Y esto era algo que él lamentablemente había aprendido ¿de quiénes? De sus padres. Porque recuérdese que en el hogar de los padres de Jacob, Isaac y Rebeca, hubo favoritismo. Jacob fue amado por su padre, por su madre que diga, y su padre amó más a su hermano gemelo, o mellizo, creo que es el término, mellizos creo que eran, la Biblia señala que eran mellizos. Pero mire, hay problemas en los hogares. Y este hogar de un hombre que tenía temor a Dios, pero había muchos problemas. Pero si usted va al capítulo 42, ¿qué nos dice? En el capítulo 42, viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, ¿por qué estáis mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. En casa lea los capítulos del 37 en adelante. Y espero que usted ya conozca esta historia, porque esta no es una historia nueva. En resumen, ¿qué había pasado? Jacob tuvo sus 12 hijos. Amó de forma especial a José. ¿A José qué pasó? Lo vendieron sus hermanos como esclavo por envidia. Mire, preste atención. Sus hermanos a Jacob lo vendieron por envidia. Entre el capítulo 37 y el capítulo 42 hay un espacio largo de años. Hay casi 22 años. José fue vendido a Egipto. Lo vendieron sus hermanos como esclavo. Jacob pensó que su hijo José estaba muerto. ¿Por qué? Porque recuérdese que leímos que a Jacob le hizo una túnica de colores a su hijo José. ¿Y qué hicieron los hermanos cuando lo vendieron? Para engañar a su padre, dice que cogieron, mataron un animal y esa ropa, esa túnica, la mojaron, la impregnaron con sangre del animal. Y le dijeron, papá, hemos encontrado esta túnica, revísala, ¿acaso es la túnica que tú le hiciste a José? Y cuando Jacob vio, entendió que su hijo había muerto. Había sido engañado, mire, por sus hijos. Jacob llegó a ser el segundo en el mando de Egipto. Usted tiene que conocer la historia. José llega a Egipto como esclavo, sirve a un hombre como su mayordomo. Más adelante, la mujer de su patrón quiere vivir con él. Y José, por no caer en fornicación, huye, y esta mujer levanta un falso testimonio y lamentablemente José va a la cárcel. Pero un día, en la cárcel, unos compañeros de cárcel tienen sueños
y José les revela los sueños. Estos hombres habían servido al rey. Los sueños se cumplen. Uno sale en libertad. Y él le dice, mira, yo voy a hablar de ti. O mejor dicho, José le pide, habla de mí. Dile que yo estoy aquí injustamente. Pero, como le digo, a veces Dios dice no. O a veces Dios dice, espera. Como también Dios puede decir sí. Pasaron 2 años. José seguía en la cárcel. Pero en ningún momento José se apartó de Dios. Y Dios a su tiempo lo saca a José. ¿Y lo saca para qué? Para levantarlo como gobernador de todo Egipto. Era el segundo después de Faraón. Una hombruna obligó a los hijos de Jacob, excepto a Benjamín, ir a Egipto a comprar alimentos. José estaba encargado de la distribución de los alimentos. Él era el hombre a cargo de la nación. Era el administrador. Y Dios, por medio de José, tenía un plan. Tenía un plan para traer a su familia con él. En este capítulo 42, usted va a ver que Simeón quedó retenido en Egipto. Porque cuando llegan los hermanos, ellos no se dan cuenta que es José. Aquel muchachito ahora era un hombre, pero era un hombre que muy probablemente se vestía a la manera de los egipcios. Y ellos no lo reconocen. O tal vez Dios cegó, no lo sabemos. Pero la Biblia dice que no le reconocieron. José sí se dio cuenta que eran sus hermanos. José entendía todo lo que estaba sucediendo. Ahora él estaba comprendiendo los planes de Dios. Porque para esa hora había llegado él. Pero José probó el corazón de sus hermanos para ver si eran aquellos hombres envidiosos. Y en su plan, Simeón, el segundo, quedó retenido en Egipto como rehén. Él les dice, si ustedes quieren volver aquí a comprar alimento, tienen que venir con Benjamín a Egipto, a fin también para que Simeón pueda salir en libertad. Y cuando llegan los hijos de Jacob, llegan con el alimento, pero con la noticia que Simeón, el segundo, está preso, Jacob se lamentó. Mire lo que dice en el capítulo 42, ahí donde leímos, el verso 36 dice, contra mí son todas estas cosas. ¿Qué es lo que lo llevó a Jacob a ese clamor tan desesperado? Por eso quiero que brevemente consideremos, todo esto que he hablado es una breve introducción, pero quiero que consideremos la historia de Jacob, consideremos el corazón de un padre afligido. Mire, los versos 36 al 38, ¿qué nos muestran en Jacob? Que Jacob estaba cansado. Los años habían tenido ya su efecto sobre este padre. Estaba cansado. La supuesta muerte de José le había causado mucha tristeza. Ahora, por eso es importante que usted conozca la Biblia, porque si usted conoce la historia de Jacob, usted sabe que Jacob había experimentado el amor y la fidelidad de Dios en los años pasados. Había soñado con una escalera que descendía del cielo. Dice que en esa escalera ángeles subían y bajaban. Oiga, qué hermosa experiencia. A veces hay hombres de Dios que tienen experiencias hermosas con Dios, pero con el pasar de los años, usted no vive de las experiencias, usted vive de la palabra. Amén. Las experiencias son buenas, sí, son buenas, pero usted vive de la palabra. Porque estas son palabras de vida eterna. Jacob había tenido un sinnúmero de experiencias, pero su fe
Su fe había decaído. Dios le había prometido bendiciones venideras. Las promesas son para darnos fuerzas, pero usted tiene que agarrarse de las promesas de la palabra. Jacob luchó con un ángel y recibió un nuevo nombre. Pero la fatiga, por causa del dolor, los problemas, pueden hacer que nuestra fe, hermanos, vacile. Pero quiero decirle algo: Dios es fiel. Dios es fiel, aunque nosotros somos infieles. Dios, como dice la hermana Mercedes, Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero que también nos muestran estos versículos que hemos leído, que Jacob estaba preocupado. Mire, él entendía que había perdido a José y ahora Simeón. El saber lo de Simeón le creó preocupación, angustia. Tener un hijo en cárcel. Usted ha visto, no sé si ha visto en la televisión, pero a veces cuando hay estas matanzas o estos problemas en la cárcel, las madres y los padres, mayormente las madres, porque a veces los padres salieron del hogar o también vivieron una vida de violencia, o también hay padres que están ahí afuera de la cárcel, esperando recibir noticias. Y a veces puede ser que ya se tiene la idea de que el hijo falleció, pero como ha sido una tremenda violencia, ni se puede reconocer el cuerpo. Por eso es que la Biblia habla mucho para los padres. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? En tu corazón. Hemos hablado acerca de algunos mensajes sobre la Biblia. Hemos visto que la Biblia es inerrante, la Biblia es divinamente inspirada. Pero escuche, si usted tiene solamente por teoría, si usted tiene la Biblia solamente ahí en el armario, o si la tiene en una cómoda, o si solamente la saca para el día de culto, y no la lee, y no la vive, usted está actuando neciamente. Y mañana usted y su familia va a sufrir. Dios le dijo a Israel: estas palabras estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, que si usted tiene nietos, también. Si Dios le da el privilegio de ser padre, abuelo, bisabuelo, en todo tiempo usted tiene que tratar de transmitir el consejo, porque el consejo de Dios permanece para siempre. Hermanos, perder a un hijo no es fácil. Yo no soy padre. Ustedes que son padres tienen que comprender mucho mejor. Perder un ser querido no es fácil. Y Jacob estaba tan afligido. Él se sentía que había perdido a José, a Simeón, y ahora tenía el temor de perder también a Benjamín, como sus otros hermanos. La ansiedad llenó su corazón, debilitó su fe. El temor y la fe, hermanos, son opuestos. Jacob sintió que Dios estaba en contra suya. Por eso él dice: mire, contra mí son todas estas cosas. Me parece similar a lo que dijo Noemí, el Todopoderoso. Mire, ella dijo: el Todopoderoso es el que ha hecho esto. Cuando podríamos decir que sí, habla de la soberanía, pero todo eso que había pasado con su familia había sido producto de la desobediencia. Hermanos, a veces cuando vienen los problemas, actuamos como Jacob. Y por eso es que, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es las palabras de Jacob? Mire lo que dice el verso 38. No descenderá. Mire, actuó de una manera negativa. Se cerró. No quiso algo nuevo. No descenderá mi hijo
con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haré descender mis canas con dolor. Hermanos, el temor nos priva lo mejor de parte de Dios. La fe nos permite llevarle a Dios nuestras preocupaciones. Mire lo que dice en Primera de Reyes. Pastor Héctor, si usted nos puede leer en Primera de Reyes, usted manténgase allí en Génesis. Pero ¿qué dice Primera de Reyes capítulo 5? El verso 7. Cuando Irán oyó la palabra de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Mire, este hombre era un pagano, pero cuando pudo ver que en Salomón había una sabiduría diferente, ¿sabe lo que hizo este hombre llamado Irán? Alabó. Por eso es importante que usted enseñe a su descendencia. Escuchaba yo el mes pasado, porque el mes pasado un pastor que a veces escucho, dio una serie de estudios sobre la familia, y él hablaba acerca de esta palabra que a veces siempre meditamos: instruye al niño en su camino. Y el pastor enseñaba que la palabra instruir en el hebreo original no solamente está hablando de enseñar teóricamente. Cuando él está diciendo instruye, lo que Dios está tratando de decir es que tu hijo vea que tú tienes un amor exagerado por Dios, un amor que te hace gozoso, un amor que Él también desea recibirlo. Cuando usted ama a Dios, por eso dice la palabra, y amarás al Señor tu Dios con todo. Cuando usted ama con todo, usted no le va a decir a su hijo: oye, anda a la escuela dominical, pero usted se queda en el trabajo. Cuando usted ama a Dios, usted no va a decir: oye, te portaste mal, anda a orar, porque usted le está enseñando que orar es un castigo. No, sino vamos a orar, hijo, por la mañana, y usted lo hace con pasión. Vamos a leer la Biblia, vamos a comprender. Mira, hijo, por esta y por esta razón es que tú tienes que alejarte de lo malo. ¿Pero por qué? Porque su hijo ve en usted la evidencia de un hombre o de una mujer, de un padre o de una madre que ama exageradamente a Dios con todo su corazón, con toda su alma. Usted llega a ser un modelo para su hijo. No basta solamente con las palabras, es importante el ejemplo. Cuando alimentamos nuestra fe con la palabra de Dios, entonces, como dice Romanos 10:17, mire lo que dice Romanos 10:17. Dice así la palabra del Señor: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted está lleno de fe, porque usted se ha alimentado, se ha nutrido, ha practicado estos principios. Entonces ahí se cumple la palabra que dice que el verdadero amor echa fuera el temor, porque donde hay verdadero amor habrá verdadera fe, habrá verdadero gozo. No digo que no habrá problemas, pero hermanos, es importante que usted se alimente. Cuando alimentamos nuestra fe con la palabra, nuestros temores desaparecerán. No estoy diciendo que los problemas desaparecerán, pero sí los temores. ¿Por qué? Porque sabemos en quién he creído, en quién hemos creído. En casa le hacen los capítulos 43, 44 y 45. Pero quiero centrarme en aspectos del capítulo 45 y del capítulo 46, porque quiero decirle que Jacob estaba equivocado. Las cosas terminaron siendo mucho mejores de lo que él esperaba. Dios había trabajado a favor de Jacob. Dios peleaba por Jacob, porque Dios había prometido. Hermanos, quiero decirle que Dios, así como peleó por Jacob, pelea
por nosotros y pelea por los padres, por las madres, por las familias donde viven la palabra de Dios, donde el centro de su vida es el temor a Jehová. La Biblia dice que el arca, Pastor Héctor días atrás enseñaba, cuando el arca de la alianza, el arca del pacto, el arca del testimonio, que no solamente que simbolizaba, sino que ahí estaba la presencia de Dios. Llegó a la casa de Obed-Edom. En tan solo 3 meses, Obed-Edom y su familia experimentaron bendición. Pero si usted sabe cómo era la familia de Obed-Edom, era una familia con reverencia, con temor y con deseo de servir a Dios. Amén. Hermanos, así como Dios estaba por cuidar de la familia de Jacob, Dios también nos tiene a nosotros en sus planes. José estaba vivo y había sido prosperado. Enviar a Benjamín le permitió ver a José de nuevo. José sería el instrumento que proveería de alimento y cobijo para toda la familia de Jacob. Cuidaría de Jacob en su ancianidad. Después de todo, las cosas no estaban en contra de Jacob. Mire lo que nos dice, volviendo a Génesis capítulo 45. Leamos los últimos versículos. Desde el verso 25, Pastor Héctor, 45, 25. Y subieron de Egipto. 45, 25. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron unas nuevas diciendo: José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que le había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Y léanos también el capítulo 46, el verso 30. 46, verso 30. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Mire, por eso en casa medite estos capítulos 45 y 46, porque a veces por el tiempo no podemos. Pero cuando usted medita el capítulo 45, vamos a hallar que tras 22 años de tristeza, de desconsuelo, Jacob recibe una noticia que no podía creer. Hace 22 años a Jacob le mostraron aquella túnica de colores que usaba José, la cual había sido teñida con sangre, y Jacob creyó que su hijo José había muerto. Pasó el tiempo y ahora sus hijos traen la noticia que José estaba vivo, y Jacob no lo creyó, hasta que sus hijos le dijeron las palabras de José y le mostraron las bendiciones. Dice que vinieron con carros, con carretas, con alimento, y le dijeron: papá, nuestro hermano vive, es el gobernador en Egipto. Cuando le mostraron todas estas cosas que trajeron con ellos, en aquel momento Jacob creyó que José estaba vivo, aunque todavía no le había visto, y experimentó una extraordinaria alegría, una extraordinaria dicha. Hermanos, cuando pasemos adversidades, recuerde que hay alguien que está vivo y pelea por usted. Job, en medio de la gran desolación, él dijo: yo sé que mi Redentor vive.
Hermanos, de manera similar a nosotros se nos ha anunciado una increíble, una extraordinaria noticia. Jesús, nuestro Redentor, vive, y esta noticia lo cambia todo. Nos devuelve la esperanza, aun en un mundo caótico donde la esperanza es inexistente. Nos devolvió la vida. Aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados, fuimos alcanzados por la maravillosa y sublime gracia de Dios, y por su gracia hoy somos salvos. Él cambió la tristeza en alegría, y todo esto sucedió porque nuestro Redentor vive y vive para siempre. ¿Cómo superar la negatividad? 3 consejos. Estos 3 consejos yo le he tomado del ministro, del pastor Charles R. Swindoll. Él dice así: primero, reconoce y confiesa que tienes una mentalidad negativa. No lo niegues. Sé honesto contigo mismo. Reconócelo. Pues buena parte de la cura se encuentra en la confesión. El Señor dice: si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. A veces nos cerramos, y ser negativos nos puede llevar a cometer graves errores. Segundo, imponga en su vida un enfoque vertical hasta que comience a fluir. Aprenda a hacer preguntas como: ¿podría estar Dios en esto? ¿Está tratando Dios de comunicarse conmigo? Pregúntele al Señor en oración: ¿cómo tú reaccionarías ante esto? Pídale al Señor que le quite toda duda, para que usted pueda tomar sabias decisiones. Usted no pelea solo las batallas. Usted tiene que aprender a depender de Dios. Imponga un enfoque vertical. Vaya a la cruz, vaya a los pies, a la presencia de Dios vivo. Y sobre todo, siempre permanezca abierto a nuevas ideas. Dice, aunque sea por lo menos 5 minutos, y vaya a la palabra, y eso que le están diciendo: ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Pregúntese. Quiero decirle que si hacemos estas cosas, si reconocemos de manera realista la presencia de Dios en nuestra vida, entonces esto que parece imposible será posible en las manos de Dios. Es preferible que vivamos así la vida. ¿Cómo concluimos este mensaje? Recuerde que José en la Biblia es un tipo de Jesús, como nuestro Salvador y como nuestro proveedor. Refugiémonos en Jesús cuando estamos cansados, preocupados, afligidos. Jesús viene a nuestro encuentro en las dificultades. Él hace todas las cosas que obren juntas para nuestro bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando llegan las aflicciones, es cuando más debemos mirar a Cristo Jesús. Porque el Señor Jesús es el que nos brinda esperanza, es que se identifica con nosotros. Y usted identifíquese con la historia de Jacob. Tal vez usted tiene el corazón de un padre afligido. Pero si usted tiene el corazón de un padre afligido, el corazón de una madre afligida, el corazón de un creyente afligido, recuerde que hay esperanza, porque Jesús, nuestro Redentor, vive. Amén.